Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Entrevista en tu estación Anchor.fm, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México, y a través de las diversas plataformas como es Anchor.fm, Spotify y YouTube. Bueno, pues hoy les hablaremos de un tema interesante en torno a la parte artística, cultural, y comentarles que nuestro número de contacto es el 33 23 72 59 93, o pueden mandar un correo al correo mol8916@gmail.com. Recuerda que la liga directa de este podcast es Anchor.fm/Rafael_Pliego. Y sin más, comenzamos con el tema. Hoy tenemos un gran invitado, es el artista y maestro Álvaro Cuevas. Él nace el 17 de septiembre de 1977 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, pues es tapatío. Además es un artista multidisciplinario del arte plástico, él es pintor, escultor y trabaja día a día en los espacios de fomento a la cultura, al arte. Y hoy pues tenemos a bien estar aquí en una de sus galerías, un nuevo semillero de creativos y creativas de esta nueva revolución cultural, a lo que le llama hoy Álvaro Cuevas la revolución cultural. ¿Es correcto? Sería una compartencia de lo que es una filosofía esencial. Ha ido evolucionando el proceso. Antes se nombraba así, hoy se hace una compartencia de la filosofía esencial. Siempre has impulsado diversos proyectos que permiten que todos dejemos huella. Es correcto. Y bueno, él tiene a bien aperturar estas galerías, las cuales nos abren un espacio de aprendizaje, además de trabajo en conjunto y conocimiento cultural que le permite al ciudadano adentrarse en esta visión de cultura de paz, que es un tema esencial que se ha estado viendo en diversas partes, sobre todo en el gobierno, lo han estado impulsando mucho, pero que en esencia ya lo traemos todos los seres humanos. Bueno, pues vamos a comenzar primero dándote la bienvenida, agradeciéndote que nos tengas aquí en una de tus salas de la galería, que está, por cierto, muy padre. Los invitamos a que vengan a verla. Tiene muchas obras de arte, además de, pues manejas la papiroflexia, ¿no? Sí, son diferentes técnicas y diferentes colecciones que van enriqueciendo lo que es la filosofía esencial. Definitivamente tu fuerte siempre ha sido hacer esculturas a través de armas. Pues esa es una colección. Esa colección es impactos que dejan huella y aparece en el campo astral. Entonces las colecciones están clasificadas por los 6 campos del ser que conforman lo que es la filosofía esencial. Bien. Entonces ahí ha sido, la papiroflexia pertenece al campo físico y hay diferentes colecciones que se van clasificando. Bien. ¿Cómo nace la idea de expresarte a través del arte? Más que idea, primero sería la expresión y luego después fue la idea ya, ¿no? Bien. Fue como una necesidad, más bien lo veo como una carencia, una impotencia de poder comunicarme, y creo que el lenguaje que utilizo fue el arte, el que permite
permite obrar o expresarte, comunicarte sin tener que decir una palabra, ¿no? O sea, la manifestación está creada hacia una imagen o hacia una escultura y eso genera más que 1000 palabras, ¿no? Ahí viene la frase, una imagen dice más que 1000 palabras. Bien, ¿siempre se está listo o armado? Puedes estar armado y no estar listo, y puedes estar listo sin estar armado, ¿no? Depende de las armas, cómo los estemos poniendo en el contexto. Dentro de las armas que hablamos nosotros, son armas de fuego que fueron entregadas por parte de la Sedena, pero esos son los que tienen en las manos, ¿no? Entonces, cuando tú tienes en la mano la preparación o el instrumento, la herramienta, esa es la forma en la que puedes estar disparando, ¿no? Entonces, hablamos nosotros de 3 campos de acción en donde disparamos. El campo es el arte, el campo del disparo es el arte que expresa, comunica o sensibiliza. La parte de la salud, que es el equilibrio de esos 6 campos, y la parte de la educación, que hace el disparo a través del conocimiento, ¿no? Entonces lo que dispara es esa conciencia. ¿Y mueve conciencias, mueve emociones? Pues mueve personas, mueve masas. Sí, o sea, depende de una imagen, puede decir más que lo que decíamos, unas 1000 palabras, pero esa imagen llevado a una palabra a una acción a un hábito a una costumbre, una forma de vida, pueden cambiar muchas vidas cambian el sistema. Entonces, y puede ser con una imagen clara de algo, ¿no? ¿Álvaro Cuevas quiere cambiar algo en el sistema al día de hoy? Muchas cosas, dentro y fuera adentro del gobierno, fuera del gobierno. Es compartencia, le llamamos compartencia. Entonces, una de las partes que se comparte es la parte del arte, es en la parte de educación y en la parte de salud. Creo que son las tres ecosistemas que, si los conjuntas, se generan lo que es un bioma. O sea, creo que a partir de ahí son los 3 nutrientes esenciales para poder enriquecer e irlo creciendo, ¿no? Entonces, en la parte artística, el punto de enfoque sería la creatividad, ¿no? O sea, una persona que puede crear a partir de sus carencias, puede empezar a crear muchas cosas. Esa carencia se puede hacer en potencia, esa es una necesidad. La necesidad en emoción ya viene siendo sentimientos, pensamientos, deseos, deseo profundo, un discernimiento. Ya cuando llegas a ese punto puedes empezar a sensibilizarte y con la conciencia dirigir ese deseo profundo, ¿no? Entonces, sí hay que aportar en educación. Sería el punto clave, sería tocar el talento, que nosotros, para lo que denominamos talento, es un patrón de recurrencia medible, ¿no? O sea, hay una aplicación que ya se tiene, son de preguntas, y te puede estar aportando en específico 5 talentos, ¿no? Que te da como el patrón de recurrencia más sobresaliente, destacado que tiene el ser humano. Y en la parte de salud, en específico, queremos aportar lo que es sentimentología, ¿no? Que es el estudio de las emociones y los sentimientos de una manera profunda para estar consciente de ellos. Ya es una materia. Pues está patentada, y lo que estamos haciendo es generar compartencia, y cuando se va compartiendo se va pues amplificando, confrontando, sensibilizando, e ir avanzando poco a poco a esa parte de sensibilización que deseamos. Hay una palabra que la he escuchado en varios eventos, por cierto, varios eventos de gobierno, varios eventos culturales, y es que es dejar huella. Dejar huella es, pues todos tenemos huella, pero cada uno la tenemos diferente. Platícanos un poquito de esto. Bueno, la huella es el símbolo representativo en donde se manifiesta el ser como código único y repetible. Entonces, el conocer tu huella, eso quiere decir que has generado un autoser, entras en conciencia de saber por qué eres único, ¿no? Entonces, son las características esenciales que te hacen ser diferentes a los demás. Eso es cuando se manifiesta de manera física, ¿no? Pero eso es visible, pero hay huellas también invisibles. Entonces, ¿Esas cuáles son? Por ejemplo, las huellas que tenemos de nuestra cultura, ¿no? O sea, ya hay implícito la carga genética que tenemos, ya de información ya viene en nuestro ADN, ¿no? O sea, no la puedes ver visiblemente, pero está codificada internamente, que cuando tú llegas a acceder a esos códigos del ser, te das cuenta esos caracteres, ¿no? Esas características, que es la esencia. Bien. Entonces ahí podemos empezar a profundizar en cada persona qué es lo que te hace ser único e irrepetible,
como jalisciense que te hace ser único, como mexicano que te hace ser único, como ser universal que te hace ser único. Entonces ahí empiezas a desdoblarte dependiendo de donde quieras, ¿no? Te cambias al sistema solar, los sistemas universal, pero te vas al sistema infinito. Entonces depende de dónde esté tu punto de vista, dónde esté tu mirada, es el alcance donde puedes llegar a generar esa mirada. Hacer una asociación donde todas las personas dejen huella. Es el interés, ¿no? Es cuando empieza a ver en los comunes acuerdos o comunes desacuerdos, o sea, estamos en desacuerdo en lo que vemos o vivimos o experimentamos y acordamos para poder llegar a generar en acción, en pensamiento o en sentimiento, empezamos a generar esa sincronicidad, ¿no? Entonces cuando tú sincronizas o con alguien o estás vibrando en la misma sintonía, empiezas a formular, a accionar, a sentir y empezar a crear, ¿no? Entonces esas son las creaciones donde nosotros aportamos en ese campo que hablábamos, ese ecosistema que es el arte, ¿no? O sea, ¿a quién le interesa abonar en la cultura, ¿no? En la cultura del arte? ¿A quién le interesa en la cultura de la educación? ¿Y quién le interesa en la cultura de la salud, ¿no? Entonces, aquel ser que le interesa, pues ya empezamos a aportar, a confrontar y ahí a visibilizar qué queremos o qué deseamos en un 2040, ¿no? O sea, en el 2040, ¿cómo vemos al ser humano? Entonces, si tú partes del futuro, puedes generar una visión y esa visión la puedes llevar al presente y te va permitiendo generar esas acciones que te vayan enfocando para allá. ¿Tienes proyectos tangibles que nos puedas platicar de la asociación que se estén llevando a cabo actualmente? Bueno, el día de hoy tuvimos una inauguración precisamente de las armas, que es de Cultura de Paz, un tema donde la Sedena otorga 12 toneladas de armas que han sido transformadas en esculturas y estas esculturas van a llevar un diálogo, ¿no? O sea, hablamos igual, está un joven que tiene una paleta en el cual el arma viene siendo precisamente el pincel y la paleta, ¿no? Donde dispara el color, donde dispara esa creatividad principalmente. Está un joven que está leyendo, es el libro de los talentos, entonces ahí el arma es el libro y en otro se le puede colocar cualquier cosa que sea alusiva al equilibrio que nos permita generar una sintonía, ¿no? Se le puede poner a lo mejor el tiempo y en otro puedes meter a lo mejor lo que es un corazón, ¿no? O puedes estar metiendo lo que es un cerebro, puedes estar metiendo un corazón. Entonces, cómo en el ser o ciertos objetos te permiten entrar en un equilibrio del ser, para llegar a la mismidad, ¿no? Ese es un como punto dentro de la filosofía que te permite hondar y concientizar los 6 campos unificados. ¿Hubo algo que detonara todo esto? O sea, ya no me explicaste el contexto, pero hubo algo personal que detonara hacer una asociación donde todos se vieran beneficiados. Yo creo que el primer beneficiado fui yo al quererlo comunicar y alguien cuando tú expresas esa carencia, porque era una carencia, de la carencia es cuando se empieza a manifestar el deseo profundo, ¿no? Entonces empiezas a comunicarlo y se empieza a dar poco a poco. Oye, observamos que surge una transformación pues mediante estas galerías, mediante estos grupos, institutos, escuelas, empresas y gobierno. Platícanos con qué objetivo. Debe de haber un objetivo que vaya a impactar y que trascienda a las personas. Bueno, a veces ignoramos en dónde está la persona que recibe realmente la información, ¿no? O sea, hay personas que pueden oír, pero deja de ver esa escucha, ¿no? Y hay personas que están en espera de escuchar cierta información. Entonces, el estar acudiendo a diferentes sectores, ya sea de iniciativa privada, o sea, escuelas, sea gobierno, asociaciones, o sea, a veces hay un punto en donde puedes detonar en una palabra o en una frase y puedes dar, ahora sí que un sentido a veces a la vida de las personas, ¿no? O sea, a veces llegas a tocar, a mí hay personas que me han tocado esos momentos de necesidad y cuando llegas a tocar esas conversaciones, das cambios para generar un bienestar del ser, ¿no? Bien. Hoy pues podríamos decir que estas galerías, estos centros son pues un semillero de talentos, ¿no? Mencióname algunos de los talentos que han salido de estas galerías. Bueno, han sido realmente muy pocos. Lo que hemos querido hacer es, somos selectivos, o sea, buscamos el alto rendimiento. 2 personas destacadas, está Valentino Lazo, el día de hoy se encuentra en Francia, presentando su proyecto a nivel internacional, ganó un premio.
un joven que empezó a los 13 años aquí y después de 7 años, ahorita ya lo ves de manera internacional ganando premios. Muy bien. Entonces es un artista ilustrador que trae todo un concepto ya muy único, ¿no? O sea, ya su palabra, ya acuña palabras como el vibraísmo, ¿no? Entonces habla de la conexión que existe de energía entre todos los seres humanos. Es como una aportación que hace al arte y ese arte digital y creando ya sus propios proyectos. Está otra persona que es Simone Cruz, es una joven también muy talentosa, tiene mucho interés por comunicar en cuestiones de talento, también llega a interesarle lo que es talento, le llega a interesar todo lo que es las emociones y los sentimientos y lo aborda de tal forma en que ha dado charlas o conferencias y también es una ilustradora, ¿no? Ya haciendo murales y tiene también ya junto con sus papás crearon un centro, ¿no? Entonces, como a través de su hija empezaron a dar un giro ya muy peculiar a la familia, ¿no? Al día de hoy, ¿qué edad tiene Simone? Tiene 17 años. Bien. Muy chica y muy talentosa, ¿no? Sí. ¿Cómo es que todo esto que estás haciendo abona la cultura de paz? Bueno, depende de dónde se aborde, ¿no? O sea, cultura es todo aquello para mí que llega a sembrarse, ¿no? O sea, que lleva a cultivarse. Si hablamos como qué semillas es lo que estamos cultivando, o sea, cultura, pues o siembras es muy amplio, pero hay en ciertos sectores en el sistema de educación, ¿qué de educación estás hablando de qué nivel, ¿no? Estás hablando kinder, estás hablando de primaria, secundaria, prepa, universidad, maestría, formador de formadores, o sea, hay muchos aristas dentro de la cultura de paz. En específico, ¿qué hablar? Pues es, la filosofía esencial es generar una conciencia que te va permitiendo ese equilibrio, ¿no? Cuando existe un desequilibrio, estás ensimismado. Entonces, a partir de esa parte donde estás ensimismado, te permite generar una distorsión del ser y empiezas a generar diferenciales entre las otras personas. Cuando tú estás en sí mismo, o sea, cuando estás en mismidad, te permite sintonizar con los demás. Platícanos un poco, vamos a retomar el tema de la Sedena, para que me platiques un poquito. Por ahí tenemos en algunos videos donde estabas platicando sobre Valentina y Santiago, lo cual nos parece muy interesante. Son dos esculturas que por ahí te hacen esta petición a través de la Sedena, ¿verdad? Y quisiéramos saber cómo se da que te las piden y cómo se da que tú empiezas a crear esas esculturas y con qué objetivo, qué expresan. Bueno, fueron muy específicos en lo que querían. Esas dos esculturas pertenecen a la Sedena, son armas decomisadas por parte de ellos, deshabilitadas, o sea, las tienen en casos en donde han generado ya sea un crimen o ya sea alguna inconveniencia por parte del sistema legal. Ellos son los que resguardan las armas. Una vez que se resguardan y se cierra el caso, las cortan, ¿no? Entonces, o sea, cuando ya las cortan, son entregadas a mí y hacen ellos una petición. Entonces me piden que si por favor podría generar un hombre y una mujer. Entonces son hombres que están armados, ¿no? Entonces ahí realmente el arma que tienen pues son las mismas armas decomisadas, ¿no? Entonces, pero ese se encuentra en la 15ª zona militar y es una petición. El objetivo fue muy específico para ellos, hablar de esa inclusión, ¿no? Hombres y mujeres. Muy bien. Platícanos cuál es el objetivo de convertir en estas etapas que has llevado trabajando con el gobierno y a su vez con otras expresiones culturales. ¿Cómo es que convierten estos juguetes bélicos en juguetes de cultura de paz? Bueno, el llamado fue, al igual que se hizo en la campaña donde yo estuve involucrado, 2017 comenzamos, 2018 se hace la entrega por parte de la ciudadanía, o se hace un canje de armas por electrodomésticos y luego después vienen los juguetes, ¿no? Entonces a partir ya de los juguetes era la misma dinámica, entregabas juguetes bélicos y se entregaban juguetes lúdicos o deportivos, ¿no? Entonces eran esos cambios. Entonces al hacer el cambio, pues el juego es un instrumento que permite la introducción al sistema, ¿no? Entonces si hay una triada que es juego, juguete y modelo, ¿no? Entonces es como muy interesante cómo el juguete, si tú agarras pues, lo que es un arma, pues hay dos vías, ¿no? Entonces una vía es que te conviertes en el asesino, ¿no?
ya sea que estés en el lado A o en el lado B, te conviertes en un asesino y el juego es asesinar o matar. En cambio, si agarras colores o plumas o generas, entonces la intención es que te conviertes en un creador, ¿no? O si agarras una pelota, te conviertes en un jugador, ¿no? O sea, yo puedo ser de primera división, entonces tú te transformas y ahora soy el jugador, y ya mencionas el nombre y te estás jugando ese estilo, ¿no? Podemos decir que a través de estos ejercicios se quería fomentar en los niños a muy corta edad que cambiaran su manera de pensar para que ya no siguieran utilizando estos mismos tipos de juguetes. Son los patrones, ¿no? Entonces Cambias los patrones. Cambias patrones, o sea, o cambias el momento del tiempo, ¿no? Entonces, entre más tiempo estén en su mente generando armas, pues más tiempo. O sea, si tú pones a un niño que esté jugando videojuegos bélicos, pues le estás fomentando y le estás ejercitando que su destreza, que su habilidad, que su recepción, que su agilidad de manera de juego sea cada vez más hábil, ¿no? Que si en cambio tienes una pelota y si lo practicas ese mismo tiempo que estás jugando un videojuego a una pelota de fútbol, la práctica es completamente distinta, ¿no? O sea, estás creando, estás fomentando el de alto desempeño en cuestiones físicas, estás generando lo que es una habilidad psicomotriz, estás generando una de equipo, o sea, son otras habilidades que se generan de una forma completamente distinta. Entonces, el fomentar juguetes lúdicos o juguetes deportivos te van permitiendo. ¿Ya conoces los beneficios que ofrece Clínica Bucal? En Clínica Bucal reinventamos tu sonrisa. Y en este mes de junio, para papá, limpieza dental con un descuentazo del 50%. ¿Escuchaste bien? Este 19 de junio, para papá, limpieza dental con un descuentazo del 50%. Recuerda que estamos en Enrique Díaz de León 731 en la Colonia Moderna en Guadalajara, Jalisco. Nuestro teléfono es el 33 38 10 31 68. Pero si vives en Zapopan, estamos en carretera Colotlán 887, Plaza Altaluz, local 4, Zapopan, Jalisco. Nuestro teléfono es el 33 31 55 83 63. Recuerda que Bucal es salud dental integral. Que se vayan no nada más generando un talento, sino se vayan generando fortalezas. Y la fortaleza, ya cuando seas una disciplina, orden y constancia, lo llevas a una máxima. Bien. ¿Tienes el número de impacto con el que se benefició, más bien el número de juguetes que captaron bélicos? Fueron 27.075, creo que exactamente. Fueron los más o menos fueron los que hubo de intercambio. Bien. ¿Y más o menos cuántas escuelas se involucraron en ese tiempo? Fue a nivel, más que nada fue una campaña que se hace en conjunto. La Sedena es el que hace como ese llamado, nos hablan a nosotros como asociación civil y hacemos un conjunto de personas, yo hago algunas llamadas y hacemos un equipo multidisciplinario, ¿no? Entonces, ese equipo multidisciplinario pues, estaba encargado cada una de diferentes áreas y pues fue un impacto que hablan de estadísticamente que Jalisco fue el que rompió récord. Muy buen punto, ¿eh? Entonces, ¿por qué? Porque precisamente se hizo un buen equipo de trabajo. Entonces, cuando trabajas en equipo, se lograron buenos objetivos. Personas que tienen que ver, sin comentar los nombres, nada más, personas que tienen que ver con el ámbito municipal en el gobierno y estatal, ¿intervinieron? Sí. Entonces todos estaban involucrados. Sí, o sea, estaba asociaciones, iniciativa privada, gobierno, personas interesadas, se empezaron a conjuntar y se hizo buena labor, ¿no? Entonces ahorita todavía, hoy en día,
salieron y han generado ya iniciativas, o sea, no nada más quedó y ya se perdió, sino todavía hay ahorita regidores que están involucrados en ese tema y lo siguen gestionando. Entonces el juego como instrumento de cultura de paz es una iniciativa que ya tiene. Bien. ¿Cuál es la importancia de la cultura de paz para los ciudadanos en tu forma, en tu visión de ver las cosas? Bueno, creo que hay como tres temas, ¿no? Una es importancia, hay otra que es urgencia y hay otra que es trascendencia, ¿no? Entonces hay como tres estados. O sea, si hablas de una importancia, pues es importante concientizar de lo que se está haciendo, cómo se está haciendo y por qué se está haciendo así, ¿no? Entonces, y la pregunta clave es ¿para qué? No tanto el por qué, ¿no? Entonces cuando tú avientas el para qué, es base a la trascendencia, ¿no? Si es un por qué, pues es una justificación de hechos importantes que están sucediendo, porque muy posiblemente en el pasado se dejaron de hacer, por la ignorancia o se desatendieron, se distorsionaron, ¿no? Entonces a veces urge ya meterse en ciertos sectores porque ya ha rebasado los índices de violencia, ¿no? Entonces es importante como ir midiendo en dónde estamos. O sea, ahorita los índices de violencia que estamos viendo en el país son altos en lo que era comparación con otras décadas, ¿no? O sea, comentan que no es tanto la población ha crecido, sino en los actos, en cómo se llevan a cabo esa violencia. Entonces hay gran diferencial. Mucho tiene que ver la forma de ver las cosas, la visión, ¿no? Pues sí, es lo que vemos, o el ser, cómo está, lo estamos acompañando, ¿no? O sea, con esa formación o esa visión que deseamos, pues en los bebés, en los niños, en los jóvenes, en los adultos, en los ancianos. Creo que hay como diferentes etapas que se van marcando y lo que estés sembrando ahorita es lo que vas a cosechar en el futuro. Debe ser impactante cuando te paras en un escenario y de repente las personas empiezan a verte, empiezan a mirar, empiezan a pensar, empiezan a tomar un criterio sobre tu persona, pues muchas de las veces sin antes conocerte, ¿no? Y empiezan a disparar. Y bueno, ¿cuál es tu más profundo deseo? Imagínate que yo le disparo a Álvaro Cuedo y en mi pensamiento quiero saber cuál es el más profundo deseo de Álvaro Cuedo. Si estás disparando, estás hablando de un disparado, estás estando en el campo de la mente, ¿no? Entonces en la mente, lo que ahorita estoy trabajando en esta etapa de vida en la que estoy trabajando en el pasado. Un tiempo atrás estaba trabajando en el futuro estaba trabajando en el 2040. Entonces la mente la ponía ella y empezaba a trabajar en el 2040 y empezaba a trabajar, ¿no? Veía que lo que estaba haciendo en el futuro tenía una repercusión del pasado, entonces me voy a trabajar el pasado y desde el pasado empiezo a trabajar lo que estaba, esas carencias, ¿no? Entonces en la carencia era meter un orden. Ahorita un deseo profundo, corto, es poner orden en la organización, ¿no? Teniendo orden en la organización, la siguiente que sigue es una disciplina, ¿no? Entonces estoy ahorita en este momento en esa disciplina para después fortalecer lo que se tiene y esa fortaleza dirigirla. Lo que se busca es que México sea la sede cultural del mundo. Entonces es un deseo profundo. Ese deseo profundo es en 2040 México es la sede cultural de arte, educación y salud, ¿no? Donde hay se proponen congresos internacionales de educación porque somos una educación filosófica, ¿no? Entonces se hace una ruptura, un antes y un después, donde era la educación competitiva y con esta filosofía esencial se tiene y se aporta hacia una compartencia, ¿no? Entonces los salones se comparte el conocimiento, no se compite el conocimiento, se comparte el conocimiento. No es por competencias, es por compartencias. Entonces se hace una formación con una visión de deseos profundos, de autoser, el ser se conoce, entonces ya sale con una formación de ser universal, no tanto de local, sino se hace ese ser humano en el que tiene una formación universal, permite aportar al mundo en cualquier parte ese talento. Entonces el talento son los que están buscando los seres humanos, que están en específico reconociendo y valorizando al ser humano, ¿no? Entonces en México es el principal y responsable de esa cultura y de esa filosofía. Del tiempo que empezaste a trabajar ya sobre el pasado, y hay un plan de trabajo, sí, más aterrizado. Sí, se pule, es el mismo, pero se va, digamos, se va puliendo.
se va generando más brillo y más brillo, entonces lo que está sucediendo es hay mayor claridad, ¿no? O sea, cuando se pule se brilla y cuando se brilla se luce, ¿no? Y esa es la luz que permite con esa claridad ser más asertivo y los cortes son más precisos. Si estás hablando de un diamante, ¿no? Entonces, del carbón, yo creo que México está en una etapa carbonizada, entonces se está generando lo que es la presión y de la presión lo que sale son brillantes, ¿no? De un carbón. ¿Cuál es el arma más poderosa en el mundo, a tu criterio? El arte ha sido, yo creo que es y seguirá siendo, ¿no? Entonces, las huellas que marca el arte lo puedes ver en la historia, ¿no? Entonces el arte es el que va permitiendo, o sea, desde la prehistoria no creo que estaban en conciencia y decir esto es el arte prehistórico, ¿no? Sino ellos lo expresaban porque era una necesidad de ese momento y el poderse comunicar deja de haber un lenguaje enriquecido, pero al momento de poderlo trazar y dice, bueno, si no te lo puedo comunicar, la estrategia, yo quiero imaginar, no sé qué es así, pero quiero imaginarme que en ese momento estaban comunicándose a través del arte, ¿no? Entonces, en cada época el hombre va generando y esa evolución hacia llegar al ser va plasmando esas huellas, ¿no? Entonces, hoy en día, lo que estés viendo de arte es lo que está obrando la sociedad. Hay unas frases que me llaman mucho la atención, que las vemos alrededor de tu galería. Me gustaría que me explicaras cada una de ellas y le pudieras decir a las personas que nos están escuchando y nos están viendo el significado sobre este tipo de frases que son 3 frases que tienes aquí en el centro de tu galería. Sí, bueno, en la parte, lo que es la sala espiritual, se contienen lo que es la esencia, que son las características que hablamos, y las características de la filosofía social son 3, ¿no? Está dividido en 3 partes. La primera parte son 3 preguntas. Esas 3 preguntas es ¿quién eres? Como esencia, como ser único y repetible, que te permite llegar a tu conciencia. Está la segunda, que es en dónde estás. Volvemos a lo mismo, en dónde estás en esta etapa de conciencia que te permite darte cuenta si estás en el pasado, en el presente, en el futuro, o estás en esos campos ubicados de tu ser, ¿no? Entonces ya estamos hablando que vendría siendo si estás ubicado en los 6 campos del ser, y el deseo profundo, que es la tercera pregunta, que ¿cuál es tu deseo más profundo? Eso se complementa con los 6 campos del ser del que estamos hablando, que es la parte física, la parte sentimental, mental, lo que es la parte espiritual o la sabiduría. Hablamos de la sutil y hablamos de la informática, ¿no? Entonces esas 6 en conjunto al centro del ser te llevan a la mismidad. Cuando estás consciente y te permite darte cuenta de ese estado. Y una última más, lo que hablamos de son los campos del ser, cómo se manifiesta ese ser. Entonces la introducción, le llamamos lo que es la educación, la formación, lo que ingieres. La digestión es lo que está en el proceso y el equilibrio de todo eso que acabas de comer. Y lo que es la expulsión vendría siendo lo que obras, ¿no? O sea, lo que defecas, ¿no? Entonces esa obra es lo que es una parte de ti, se va y se plasma en el ser, ¿no? Y en los demás. Compartiéndolo en el arte es el saber hacer. ¿Qué sabes hacer? Pues hay diferentes formas, puede ser el arte culinario, puede ser el arte de la arquitectura, el arte de la danza, o puede ser las plásticas, o sea, en fin, ¿no? Puedes hablar sobre diferentes acciones llevadas a cabo con conciencia. O sea, se habla a través del arte. Es un lenguaje universal. Vamos a pasar a una sección para conocerte más, a ti como persona. Y nos gusta hacer esto con los políticos, con los artistas, con todo el mundo, para que se den cuenta de la calidad humana que tiene la persona. ¿Qué te gusta comer? ¿Qué me gusta comer? Bueno, ahorita estoy en una etapa con ¿Eres tapatío? Sí, pero ahorita estoy en una etapa del trofólogo y ahorita mi selección de comidas ya ahora sí como muy régimen y está basado en lo que viene siendo ensaladas, principalmente ahorita ensaladas y jugos, ¿no? Entonces, y depuradores para generar limpieza corpórea. Ahorita es en la etapa en la que me encuentro, ¿no? Pero ¿qué me gusta comer? Bueno, me encantan los mariscos, principalmente camarones o pescado, son mi comida favorita.
Platícanos un poquito sobre tu familia. Por ahí vi algunas fotos en el Facebook que me gustaron mucho porque tienes 2 hijos, ¿verdad? Y me gusta las frases que pones, que le dedicas a tus hijos, tu trabajo, tu esencia, todo lo que haces, y que pues a la vez te gusta que también te enseñan, ¿no? A ser papá, a estar con ellos. Platícanos esa parte, está interesante. Bueno, esa es otra parte del quién eres, ¿no? Entonces, el quién eres como artista, pues es todo un diálogo, y quién eres como papá, pues en eso estoy aprendiendo y seguiré aprendiendo conforme van acompañándolos a esos seres a su evolución. Y hay 2, como comentas, está Mateo de 7 años y Emma de 4. Pues son 2 seres muy inquietos, confrontativos. Entonces ahí es donde te empiezan a enseñar, ¿no? Ya un ser de 7 años cómo te empieza a confrontar, y es pues es una formación que se le da, ¿no? Si ven al padre que confronta, pues dicen de tal palo, tal astilla, y, sí. y yo intenso, mi esposa también muy inteligente. Entonces, bueno, ahí hay una mezcla muy interesante de Mateo. Y Emma ahorita en la etapa que se encuentra es una etapa muy romántica, donde está es muy artista, le gusta generar lo que son arcoíris, le gusta generar corazones, me encanta pintar, y podemos disfrutar dibujando bastante tiempo juntos. Mateo, sacó el papá, y ahorita Mateo está más ahorita está mucho con robótica, o sea, deja de ser muy fuerte, pero trae un interés como muy especial en robótica, y mezcla de arte con robótica, es como ahí está, muy interesante la mezcla que trae Mateo. Órale, súper bien. ¿Tienes mascota? Milka, sí, una Sheltie, es una perra muy dócil, que Emma se ha encargado de tenerla tranquila, y es como muy, muy amorosa la perra. Qué bonito nombre, ¿qué significa? Milka, pues estuvimos experimentando nombres, y en pandemia fue donde estar encerrados, dijimos que es momento de tener una mascota para que esté en convivencia, y lo que buscábamos era una dócil, ¿no? Antes de tener una perra muy guardiana, que era una pastora australiana, y era pues una perra muy territorial, ¿no? Entonces era muy agresiva para los demás, y era muy territorial, no le interesaba la convivencia con los demás, sino era una perra muy fiel, o sea, la tenías todo el tiempo, o sea, estaba conmigo, o sea, era como mi sombra. Entonces, a cualquier lado que iba, estaba todo el tiempo a mi lado. Esta perra, no, esta sí, a veces abre la puerta y se va corriendo porque quiere jugar, y quiere que la tenga ahí en el coto, se hace una fiesta, ¿no? Entonces es córrele, persíguele, y luego está el de la bicicleta y les quiere jugar, no muerde, pero se asusta porque está ladrando, ¿no? Entonces, bueno, es una parte divertida dentro de la familia. ¿Y qué es lo más importante para Álvaro Cueva en este momento? Ahorita estar concientizando y profundizando sobre mi mismidad. Eso es como la mayor trascendencia. Ahorita estoy buscando puntos de mismidad, ¿no? ¿Hay algo que te guste hacer, además de todo esto que haces? Además de ser multidisciplinario. Yo creo que apaciguar al ser. Esa es como otra cosa que he estado buscando, algo de lo que dentro del deporte que hago. Son disneas, es una práctica que desarrollé en la maestría de inteligencia emocional. Es estar carente de oxígeno, expulsas todo el oxígeno y te vas en una alberca y bajas y quedar ahí, ¿no? Estar en la carencia. Entonces, muy pocos les interesa estar en la carencia. Sí. O sea, el no estar en la nada, ¿no? Entonces, hacerte consciente que lo único que ni siquiera llegas a tener oxígeno, que es el primer nutriente que te permite estar vivo, la conexión de la respiración. Al estar sin ella, te hace estar consciente, hay un punto, volvemos a hablar de un punto de fuga, ¿no? Entonces ahí he tenido ocasiones de poder conectar en esos puntos de rara vez, pero cuando llegas ahí te genera un estado de placer y de gozo, ¿no? Pero ¿tardas en controlarlo? Más que controlarlo es frecuentarlo, porque no es que todavía no llego a ese control, sino es un estado de estar.
practicando y estar ahí, ¿no? Entonces cuando llegas ahí es el estar, ¿no? Es como la meditación, deja de ser un estado de conexión, llegas, prendes el botón y se prende, ¿no? Sino más bien es como reconocer el estado. O sea, para mí la meditación dejó de ser un estado de vacío, sino es un estado de conciencia que en un estado pasivo te permite concientizar si estás en mente, si estás en sentimiento, si estás en la carencia o si estás en el repensamiento, que estás pensando el mismo pensamiento, tú estás repensando o estás resintiendo. Entonces ahí estás en resentimiento o estás en la exploración de la creación o en búsqueda o en la carencia o en el vacío, dependerá. Cuando estás haciendo esa actividad, ¿qué música pones? Depende, ahí como le pongo música inspiracional y hay como conexiones con diferentes culturas. Me gusta música del mundo, como poder conectar ciertos instrumentos y depende del estado, ¿no? Si me pongo un estado creativo, deja de ser de letras, si no se hace nada más sonoro, ¿no? O sea, si estoy en un estado más como haciendo una obra con mayor intensidad, puedo poner techno, ¿no? Ándale. Sí, o sea, son como estados de alteración. Depende del estado, es lo que busco para generar resonancia, ¿no? Y si no me gusta, cambio y sintonizo y ahí es. Y empiezo a meter ese tipo de música. Entonces es como estar buscando ese estado de conexión con lo que esté haciendo. Oye, pues bastante interesante. La verdad es que estoy viendo que tu fuerte es el autocontrol. Pues si hablamos de fuerza, he encontrado que es la maximización, ¿no? Y esa es como la fortaleza. Y la máxima es la codificación. Hasta donde he podido autoconcientizarme, ¿no? O sea, el codificar, veo que muchos he tenido como el poder haber confrontado con algunas personas que han trascendido y es reconocer como el poder codificar. Pocas personas tenemos como esa conciencia de llegar a los para qué, ¿no? Entonces el entrar ahí es entrar a los códigos. Si lo hablamos tecnológicamente es como ser hacker, ¿no? Entonces, pero me interesa como el hacker del ser, ¿no? Entonces donde puedes, donde a veces he tenido la oportunidad de confrontar, o sea, cuando entras en profundidad al ser o se permite, llegas a conectar y entras y accesas y sabes y te dan a probar los códigos del ser. Te lo agradezco. No, gracias. Y te agradezco que me hayas recibido. Y bueno, me dejas mucho, y me llevo mucho en lo personal para yo también seguir aprendiendo. Y bueno, de eso se trata, ¿no? Irnos compartiendo conocimiento. Sí, el que hoy eres, después tú puedes transformar y dejas de ser quien eres para ser en realidad el quien eres, ¿no? Son como las veladuras, pareciera juego de palabras, pero así es, ¿no? Entonces, cuando tú allá haces esto aquí, siempre viene otro allá. Entonces es estar explorando el quién eres, dónde estás y cuál es tu deseo más profundo. Y bueno, pues sin más nos despedimos agradeciendo la entrevista con Álvaro Cueva en esta galería donde tenemos a bien conocer el trabajo cultural, artístico, y el cual seguiremos admirando, aprendiendo y también participando en conjunto mientras él nos lo permita. Aquí seguiremos apoyándolo. Nos vamos con un último mensaje, el que tú le quieras dar ahora sí que a las personas que nos están escuchando y nos están viendo, y tus redes sociales y tu número de contacto. El número de contacto está Museo de la Filosofía Esencial, aquí es donde nos encontramos. El domicilio es Prisciliano Sánchez, 1078. Nos encontramos en la Colonia Americana, en Guadalajara, Jalisco, México. Un espacio donde está permitido para confrontar, dialogar, crear, exponer, y bueno, se puede generar a través del diálogo y la confrontación, ¿no? En redes sociales me pueden encontrar en página web www.alvarocuevas.com. Algunas redes sociales conocidas como Instagram es Álvaro Cuevas de Alba, en Facebook como Álvaro Cuevas, y bueno, son algunas de las que me pueden estar encontrando. Y pues la intención es estar en mismidad, una palabra que permite profundizar a través de la filosofía esencial, cómo dejar huella. Bien, a dejar huella. Toda la gastronomía, un buen tequila o disfrutar un vino afrutado en la playa, la Filarmónica, el Hotel Boutique y de Gran Turismo.
un danzón, la síncopa o el mejor DJ, visitar un pueblo mágico o recorrer a México de norte a sur, una línea aérea, el autobús o el entrañable tren. Así la vida se vive en Rosa 101, tu estilo, nuestra gente. Todo en cultura, gastronomía y turismo en la revista Rosa 101. Desde 1990, nosotros estamos aquí. Mazatlán, Puerto Vallarta, Manzanillo, Guadalajara y la Ribera de Chapala. Visítanos en digital isu.com/revista 101.